Bueno, vamos a arrancar el bloque de, de economía política. Estas mini clases de economía política que tengo ganas de transmitir de una forma eh, fácil de entender para todo público. Pero la idea de esta primera aproximación es arrancar desde el principio. Cuando digo del principio, estoy diciendo realmente desde el principio. La idea es entender cómo llegamos hasta acá, cómo llegamos a este tipo de organización político-social en la cual estamos insertados. Viste que uno da por sentado muchas cosas, ¿no? Como que hay muchas cosas que son así, ¿no? Como que uno no las discute porque es parte de nuestra vida diaria, nuestra realidad de todos los días. Y justamente lo que yo quiero hacer es petardear un poco, no sé si se entiende la palabra. Sí, sí. ¿Se entiende? Fisurar. Sí, buscarle la grieta. esos conceptos, ¿no? No dar todo tan por sentado. Seguramente hay cosas que yo también doy por sentado y no me doy cuenta, pero hay algunas que vamos a empezar a trabajar. Porque creemos que lo normal es esto, y yo creo que esto no es lo normal, esto es lo común, que no es lo mismo. Te maté con eso. Me quedé pensando. La podés usar si querés, te cedo el copyright. Genial. Bueno, cuando me diga Fran, no sé si estamos... Bueno, arrancamos con la clase de economía. ¿Cómo llegamos hasta acá? Les dije que íbamos a arrancar desde el principio. Ese feto que ven ahí podría ser ustedes, Fernanda, podría ser yo, podría ser cualquiera. ¿Por qué esta imagen? Piensen por un momento que ustedes están ahí, en el vientre materno. Ustedes son un ser humano por venir y en ese momento el mundo para ustedes es un mundo de libertad, de salir al mundo y ser libres, ¿sí? Sería el pensamiento lógico. O sea, olvídense de todo lo que conocen. Ustedes no, todo lo que conocen, olvídense. Ustedes están ahí y van a salir al mundo. Y en cuanto salen, un tipo te pega un chachás en las nalgadas, te clavan una vacuna, te ponen un número y te dan un nombre que es el que te va a acompañar toda la vida. ¿Qué tiene de natural eso? ¿Qué tiene de libertad? Sí, ustedes van a decir, no, bueno, pero es para... Ok, pero vos ya entrás dentro de un sistema. Entrás dentro de un sistema que no elegiste. Y empezás a tener normas, leyes que vos no elegiste, pero que te van a enseñar durante toda tu vida que eso es lo que está bien. Y justamente lo que vamos a ver en este programa es si todo eso realmente está tan bien, ¿no? Sigamos, Fran. Por eso vamos a arrancar desde las organizaciones, desde el principio, desde muy el principio. Y el principio es cuando no había nada. Ahí tenemos todas las eras, ¿sí? La edad prehistórica, antigua, media, moderna y contemporánea. Y vamos a arrancar desde la prehistoria, ¿sí? Mirá cómo trabajé. El Homo erectus. Todos tenemos un amigo así, ¿o no? Me quedé pensando en que no me gustaría, pero bueno. Todos tenemos un amigo así, ustedes saben que sí. El hombre de la prehistoria, el primer hombre, estaba en tribus nómades. Esto es porque ellos cazaban y recolectaban. Entonces estaban todo el tiempo moviéndose de un lugar a otro. En ese sistema tenían apenas un jefe que los guiaba en la casa o no más que eso, ¿sí? Esa era toda la organización política que había, que no podemos decir todavía que era política, ¿no? Luego, el hombre descubre la agricultura y cuando descubre la agricultura empieza a quedarse en el lugar,
¿sí? Asentarse. Asentarse. Los asentamientos ya generan otro tipo de orden político, digamos, ¿no? Ahí aparece agricultura, ganadería. No nos vamos a detener en cómo aparece, la idea es hacer esto rápido. Y bueno, con esto aparecen las primeras comunidades, ¿sí? Que están formadas básicamente por clanes familiares, donde los ancianos eran los más venerados en ese sentido. Acá recién tenemos una organización política, ¿sí? Quien pone las reglas y quien nos dice qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Así arrancamos. Esta fue la primera organización política, la que te daba tu familia, el clan. La Edad Antigua empieza en el año 4000 a.C. con la aparición de la escritura y acaba con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Durante este periodo surgen y se desarrollan las primeras civilizaciones. Mesopotamia, con las primeras ciudades-estado de la humanidad. Egipto, con sus faraones y pirámides. Grecia, con sus sabios filósofos y las Olimpiadas. Y Roma, con sus fuertes gladiadores y su grandioso imperio. Las principales características de la Edad Antigua son las siguientes. Empieza a desarrollarse la vida urbana. Las ciudades comienzan a crecer, se hacen más grandes y el número de habitantes que tienen cada vez es mayor. En estas ciudades, el poder político estaba en manos de reyes, emperadores y faraones. Estos cargos eran los que tenían la máxima autoridad. En Mesopotamia se cree que fueron las primeras ciudades, ya donde era más que un clan, era más gente organizada en la agricultura, la ganadería, y es donde arranca la escritura. La historia decidió que ahí es donde empieza una nueva era, ¿sí? A mí me pareció interesante armar esto porque honestamente ni yo tenía en claro el mapa de todo lo que pasó y cómo llegamos, ¿sí? Acá igual estamos hablando, voy a hablar de toda la evolución occidental, pero también hubo civilizaciones en India, en Perú, acá en América, en China, pero esos no tuvieron interacción con las formas de gobierno políticas modernas, ¿ok? Sigamos. Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla. Y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico
después el Imperio Asirio y por último el Imperio Persa. ¿Sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Varias cosas. Primero, y acá vamos a empezar a hilar un montón de esos temas que va a tener este programa. Para que haya sacerdotes, para que haya ejércitos, para que haya gente que no está dedicada directamente a la producción, tiene que haber crecido la tecnología en producción de forma tal de poder alimentar al que está trabajando y a todos los demás. Y eso va de la mano en la evolución siempre de las formas de gobierno. Cuanto más se crece en la tecnología, más fácil es obtener alimentos y demás cosas, pero el alimento es una de las cosas fundamentales para la vida, y permitía que tengas todos los demás. Incluso, vos pensás que tenés enfrentamientos y guerras donde mueren hombres de un lado y del otro que no van a estar produciendo más. Entonces, cuán avanzado tiene que ser las técnicas para conseguir alimento para permitir una cosa así. Y además, el video decía que estas ciudades eran dependientes entre sí, porque también comerciaban entre ellas. Ahí arranca el comercio, donde de una ciudad se vendía a la otra, etcétera, ¿sí? Y bueno, las rivalidades era cuando ya te juntaste los límites y vos querés la tierra del otro, ¿no es cierto? Sigamos, Egipto es muy, muy cortito lo que hay, pero es otra de las grandes civilizaciones de aquella época. Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. Los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3.000 años de historia hubo muchísimos faraones. Fíjate cómo las primeras organizaciones estaban muy basadas en lo teológico, muy basadas en que el monarca o faraón era el representante de Dios en la tierra. Y eso es algo que yo lo venía hablando con vos, yo lo asocio mucho al miedo. La gente tenía miedo de las catástrofes naturales. Es como que el ser humano necesita creer en alguien más. Y no lo digo porque yo sea ateo, ni mucho menos. Yo soy creyente. Pero es como una necesidad, y ese miedo al Dios les daba a los sacerdotes un lugar privilegiado en esta organización, ¿no? Por eso vamos a ver que todas las primeras organizaciones tenían muchos dioses, eran politeístas. Ok. Sigamos. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los antiguos griegos eran politeístas. También. Creían en muchos dioses. Exacto. Pausame un toque.
Interesante la civilización griega, porque es la primera que tiene al menos un momento, ¿sí?, de otro tipo de gobierno, donde es como que se juntaban era más una aristocracia, y entre ellos votaban las normas que iban a salir o no, y bueno, como explicaba el video, de ahí arranca los conceptos de democracia. Hay una cosa muy curiosa, uno de los filósofos más conocidos de la antigua Grecia era Platón, ¿sí? Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿sí? Vamos a ver ahora qué decía Platón sobre teoría clásica de Platón. La república perfecta no existe, solo en el cielo o en la imaginación. Roma se fundó Sigamos hace con Roma. casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. Es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. Similar a lo de Grecia. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Yo me hubiese encantado estudiar en el colegio de esto, así, de esta hecho, manera. Pensaba en eso, ¿no? Cómo se refresca justamente toda Sí. la historia Hablando y de eso que refresco, nos... Sí, voy a- también, voy a ¿no? subir esto porque ya no vamos a morir. Todo eso que nos preguntamos, ¿para qué carajo lo estudiamos, no? Pero la verdad que viendo esto yo me reatrapó. Vos sabés que una característica de Roma muy curiosa es, fíjate cómo en un momento fueron una república, ¿sí? Pero volvieron a un esquema donde hay una autoridad que es el emperador. Como que el ser humano le cuesta mantener eso, necesita a esa figura paterna que te lleve adelante. Bueno, con Roma, con la caída de Roma, termina una era, una edad, y comienza otra que es la de los señores feudales. Pero antes, fíjate que también en las estratos sociales de Roma, loco, los que laburaban eran algunos nomás, ¿sí? Después tenías hasta todos los sacerdotes, los burgueses, que también había que mantenerlos, ¿sí? Volviendo a que la tecnología permite también este tipo de cosas. Y todo esto fue antes de Cristo, se perdió la joda. Una observación con esto que dijiste, ¿no? Sí. Como, bueno, de reyes se pasa a república, se vuelve imperio. Yo también había reparado en eso. Y otra cosa en la que reparé es que estaban al borde o de ríos o de mares. Sí, eso fue un tema de la misma técnica de agricultura. Vos, Ok, lo supuse. de hecho, que no lo vimos, pero Egipto también, Egipto basó su economía en el Nilo. El Nilo era considerado por los egipcios un dios en sí mismo, así como el sol, porque era lo que permitía justamente la agricultura. No sé si estaba en el video, pero bueno, en Mesopotamia también armaron todo un sistema de riego a partir de los ríos para poder
crecer, parte de la tecnología aplicada a la producción de alimentos, ¿verdad? No quiero llegar a ninguna conclusión ni spoilear, ¿no? Pero digo, ya vemos No la lo hagas, importancia entonces. del agua, ¿no? Sí, sí, re importante. No spoileaste nada, porque de eso no vamos a hablar. Ok. Buenísimo. Sigamos entonces. Edad Media, monarquías y feudos. La Edad Media. La Edad Media, también conocida como Edad Medieval, comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y acaba en 1492 con el descubrimiento de América. En la Edad Media, el grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano en Europa se rompió en muchas partes, y en muchas de ellas apareció la monarquía, que es una forma de gobierno en la que manda un rey o una reina. Los reyes tenían poder absoluto y su autoridad la conseguían gracias al sistema feudal. Este sistema, el feudalismo, se basaba en una sociedad piramidal. Encima de todos estaba el más poderoso, el rey. Debajo del rey estaba la nobleza. El sistema feudal, los feudos eran como pequeños reyes, pero que dependían de un rey, por eso no eran reyes. Entonces eran un montón de territorios, subterritorios, que dependían de un rey. El rey les daba protección, y ahí empezamos a ver también, que no lo mencionamos antes, uno de los motivos para tener un Estado. Vos tenías un ejército a las órdenes del rey que te protegía de otros, ¿sí? Por eso vos aceptabas pagar un impuesto al rey para que te dé protección. Sería lo que hoy llamamos defensa, ¿sí? Los feudos hacían de justicia local, ¿sí? Resolver problemas internos, recaudaban esos impuestos para la corona. No sé si la famosa frase de recaudar para la corona era eso. Sigamos. Monarquías. Durante la Edad Media, las monarquías cedieron sus atribuciones a los señores feudales, que eran los encargados de recaudar impuestos, Por un tema de defender el administración. territorio y administrar la justicia dentro de sus feudos. A cambio, los reyes prometían protección. De alguna forma distribuís, como hoy un presidente en las provincias o estados, era una forma de distribución política. Miradlo en esta línea de tiempo. Comienza en el año 1492 con el descubrimiento de América y acaba en 1789 con la Revolución Francesa. Durante la Edad Media, Europa estaba llena de pequeños reinos. Pero en la Edad Moderna, esos pequeños reinos se unificaron, dando lugar a grandes países. Estos países estaban gobernados por reyes muy poderosos que hacían lo que les daba la gana. Eran dueños ¿Te y suena? señores de todo. Por debajo del rey había dos clases sociales o estamentos: los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran el clero y la nobleza, que como eran los amigos y parientes del rey, no pagaban impuestos. Los no privilegiados eran los artesanos y los campesinos, o sea, el resto de la población. Ellos tenían que trabajar muchísimo para poder subsistir y sí pagaban impuestos. Otra edad, todo cambió y no parece muy diferente, ¿no? Pensaba en eso. No parece muy diferente. Y fíjate una curiosidad, la Edad Moderna fueron menos de 300 años. Y Los otros periodos mucho claro, más. 3000 años. Mm. Como que estamos viendo una aceleración histórica, ¿no? de las etapas.
Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. Déjame que lo piense, ¿no? Sí, la Revolución Francesa generó Un punto de inflexión. Sí, y un desborde en cascada en las demás monarquías, ¿no? Acá el pueblo mismo se rebeló contra los reyes porque no se bancaron la situación. Ahora, los postulados son idealistas, ¿no? O sea, es lo que queremos. ¿Es lo que logramos? Esa es la gran pregunta. ¿Es lo que logramos? Y a eso, y acá termina esta aproximación y puesta en situación de lo que tenemos. ¿Es tan distinto a todo eso? ¿Tan distinto? ¿Alguien me puede decir, bueno, sí, pero ahora tenemos democracia? ¿Tenemos democracia? Justamente la próxima clase de economía política va a ser justamente la ilusión de la democracia. Y se acuerdan que pasamos un video el otro programa, que yo dije que tenía un montón de pilares que va a tocar este programa. Bueno, seguí el video, Frank, que vamos a escuchar una pequeña parte de ese video. El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en 1000 pedazos. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Esperemos que se equivoque. Pero si decimos que vamos hacia ahí, no podemos decir que no tenemos más de un indicio, más de una advertencia de que vamos hacia allá. Y si lo que estamos viendo es un cambio de sistema, ¿cuál será? ¿Cuál será el próximo? Y esperemos que no sea tan parecido a los demás, ¿no? Me quedé ahí pensando. Sobre todo porque dijiste, ojalá que no. Ojalá que no estalle el mundo en 1000 pedazos. A eso me refiero. ¿O sí? Hoy, ya yo no tengo ahora los números, pero se me vino a la mente algo que había escuchado, que el arsenal bélico que tiene Francia, solo Francia, alcanza para destrozar el planeta. Cuando hablas de que estalle el mundo, hablas literal. Sí, literal. ¿Te parece que mandemos la cortina y después arrancamos con el tema que nos trae nuestra psicóloga, Fernanda Beigel?